Dale, que hoy tenemos un episodio muy especial, lo va a presentar acá mi compañero en armas. Kaixo, arratsaldean, eta bai, noski. Eh, ¿Por qué entraste hablando como andaluz? Ese no es el acento, justamente. Ese es el acento de la gente que nosotros matamos. No, ya, no. ¿Cómo estás? No tengo idea, weón, hice el primer acento, weón, en el español, weón, acento español default, nomás. Weón, estoy cagado de calor, por favor hagamos rápido este Lo que pasa sketch. es que el acento de las personas que hablan castellano en Euskadi Es una es correr más roja. es como cerrado. Habla como así. Ah, ya. Y habla como si de verdad el castellano no fuese su primera lengua. A pesar de que, ¿Ese no lo es o no? pues En no su sé qué, idioma de mira, mierda no sé qué marciano. cojones estoy hablando. Uy, Mira, que pero se ha quedado, que se ha quedado pegada esta hostia de nuevo. es que vamos a tener que bombardear la ¿Qué oficina de mierda de BTR. internet? Me Ah, cago en su puta madre. vamos a tener que hacer un atentado en la oficina de BTR. Cago en SOTS. Que no soy una mierda. Espérate, parece que se me está como que está en proceso de caerse mi internet. Es que bueno, es un Vamos, que no soy problema. ni leches. Es un problema, No no, no, soy. no veo ni wea con esta mierda en la cara y además se me está cayendo el internet, así. Que eso podría ser un buen punto de inicio, weón. ¿Cómo esta wea? Porque, weón, la verdad yo antes que empezara, como me vi un par de reportajes en la semana a investigar para hacer esto, fuera de huevo para mí la ETA eran estos como hueones con una boina y una mascarita, como hueón Gasparín con chapela, ¿me cachai? Y como que me puse a investigar y fue como, ah, Para la no, gente que no sabe, esto es una chapela, es la boina, eso. la típica boina que aquí se asocia con los gauchos o con los franceses. No, esto lo inventaron los vascos, se llama chapela. Pero también hay vascos De franceses, nuevo, eso descubrí vasco. Si uno se da el tiempo de investigar, te das cuenta como, ah, concha, esta weá fue grave, onda, los hueones fueron a... o sea, es como puta, los hueones que los apoyan dicen que no era una organización terrorista, pero los hueones llegaron a matar. Creo que su año más heavy, que fue el 81 por lo que estaba leyendo, 93 personas en un año, y esa weón no es poco, weón. Y mucho objetivo civil, además. más de 800 muertos, el total contabilizado, que todavía no hay claridad sobre el total exacto porque hay varios. De hecho, ni siquiera se está de acuerdo sobre cuál fue su primera víctima mortal. En serio, yo leí algo como una niña chica. Esa es la tesis oficial, pero que además de ser la oficial, no es inventó la palabra, pero se estableció muchos años después, en los 2000, a raíz de Mm, investigaciones. Se determinó que esa bomba que explotó en una estación de tren en San Sebastián había sido dale. puesta por ETA y como que explotó medio como accidentalmente, no era la idea que explotara ahí en ese momento. Ah, ya, Y se mandaron un pitronelo. Sí. Mira, ETA, Ku Klux Klan. ETA, Ku Klux Ah, Klan. No, mira. oye, no. Uf, sí, ahora ya Calor, me dio ¿ah? calor. Mira, no, a ver, ¿Se cortó el pelo, la hijo? ETA en sus comienzos tuvo bastante esto como de atentados medio funados y medio ¿Medio a en la serio. pitronelo? Sí, porque empezaron siendo una organización muy artesanal, muy Ya. artesanal. O sea, la ETA nace primero como, si hacemos el camino largo, la ETA es una decisión del nacionalismo vasco, que es un movimiento que empieza a adquirir forma como tal en el siglo XIX, con todo esto de los nacionalismos europeos, románticos. Eh, o sea, es que si nos vamos al origen mismo del nacionalismo vasco, que es otra, digamos, a la corriente madre de todo lo que vino después, también tiene un origen súper particular. O sea, si bien los vascos siempre han sido vascos, de hecho
cree que son el pueblo más antiguo de lo que hasta el día de hoy es Europa. O sea, ellos no descienden en su mayoría de los invasores indoeuropeos, del cual descienden los Todos, celtas, los weón. germanos, los romanos, los Claro. griegos, todos, O sea, sino que son... y está esa weá del idioma, po, weón. Que algo que como que weón no lo podéis dejar de lado, que no tiene raíz. Que como todos los lingüistas y semióticos dicen así como el vasco, como no tenemos idea. Como dijo Dani Rovira, el vasco es un idioma que parece que hubiera sido hecho por Tolkien. Pues no El tiene... pico. En el fondo se dice que es el idioma de los cromañones, o sea, porque... ¿En serio? No, es que sí, pero es que se piensa que el origen primigenio del pueblo vasco finalmente son los cromañones que quedaron ahí en los Homo sapiens sapiens que quedaron en esa parte de los Pirineos y que fueron resistiendo a las sucesivas invasiones, que no son pocas. Ático. Eh, Entonces podría ser el, el caso, sin irme en la eugenésica ni una weá, de que los vascos son una especie como de decisión de así del desarrollo humano. bueno, Hitler los estudió mucho, mandó gente a estudiarlo, hicieron un documental que se llamaba Ay, no me acuerdo el nombre, era algo con el Bidasoa. El Bidasoa es el río que pasa por la mitad del País Vasco que divide justamente lo que quedó en España de lo que quedó en Francia. Y a Hitler le llamaba mucho la atención esto de que fueran como la raza perdida, que a pesar de que si lo vemos estrictamente desde el punto de vista nazi, técnicamente, claro, los vascos serían una raza inferior porque no son del tronco indoeuropeo, son previos, son Sí, po. sobrevivientes de los que invadieron, o sea, a los que invadieron, ¿entiendes? De hecho, siempre se habla, hasta el día de hoy en la cultura vasca, existe el tópico del matriarcado vasco, porque la mujer vasca es muy fuerte, es muy... Las amá madre, amá en euskera, son mujeres muy, muy de armas tomar, digamos, el hombre vasco también es muy mamón, y eso es porque Ah. efectivamente se sabe que en la prehistoria los vascos eran una cultura más bien, no voy a decir matriarcal, porque no es que las mujeres mandaban y los hombres vivían oprimidos y los violaban, pero digamos que era una sociedad mucho más igualitaria y de hecho su deidad precristiana era de sexo femenino. Entonces, desde el punto de vista ario-nazi, en teoría deberían haber sido una raza inferior, pero a Hitler le llamaba mucho la atención cosas como, por ejemplo, el símbolo del lauburu, que hasta el día de hoy en la cultura vasca se utiliza el lauburu, que si tú lo ves a simple vista, lo podrías describir como una suástica de puntas redondas. Mira Pero es tú. lo mismo, una cruz gamada, pero curva. Pero también hay representaciones del laburu que son como una suástica nazi, solo que para el otro lado. Pero eso está en todas las culturas. Bueno, hay hasta en el Tíbet, ¿no? ¿Cachai? O sea, no Sí, es po. nuevo Creo que eso. la suástica original es un símbolo indio, si me equivoco. Exactamente, es un símbolo indoario. Sí. De hecho, te Y iba a decir, te iba a hacer el comentario como después que te pregunté esa wea, uno se da cuenta rapidito que te preguntan no era la correcta cuando alguien te dice, como que la respuesta te dice, efectivamente, Hitler también lo pensaba. Uno es como, "Ah, no, quizás no, no no. debe ir por ahí. Sí, No, pero Hitler mandó gente a estudiosos, así como mandó esa famosa expedición a los Himalayas a buscar a los arios, y no los encontró porque no existen. Mandó gente al País Vasco, que el País Vasco siempre ha estado ahí, pero siempre ha tenido una relación media extraña con el resto de vecinos, porque el País Vasco, a ver, estrictamente lo que hoy día es la Comunidad Autónoma Vasca, o CAP, como lo abrevian mucho ellos, CAV, para diferenciarlo de Euskal Herria, que es el ya. País Vasco ancestral, que es más grande. eh, digamos que siempre, no es que están integrados al resto de España desde hace por lo menos, de manera oficial, hace por lo menos 600 años, 700 años, entonces no es tampoco que como que los invadieron, Ya, o sea, es claro. súper compleja la historia, es muy compleja, pero volviendo al inicio, el nacionalismo vasco moderno, digamos político, con un partido político, nace en el siglo XIX con una figura que es central, que se llama Sabino Arana. Sabino Arana murió muy joven, murió, no me acuerdo, creo que como a los 32, una cosa así, pero dejó la cagada. Sabino Arana
nació en una familia vasca de Vizcaya, de la provincia de Vizcaya, cerca de Bilbao. No, creo que en Bilbao nació. Que era carlista. Los carlistas, aquí se empieza, desde el minuto uno se enreda la cosa, porque la familia de Arana y él mismo eran carlistas. Y los ¿Ya? carlistas eran los partidarios, para simplificarlo y no entrar en eso, eh, durante las guerras civiles españolas del siglo XIX, eran los reaccionarios que eran contrarios a las reformas isabelinas de la reina Isabel, la hija de Fernando VII. Ya entiendo por qué Entonces, decís para no enredarnos. Porque después cuando pasa la Guerra Civil Española también hay unos carlistas, no, es al revés. Sí, es que pero no, se tiraron para el otro los lado. primeros carlistas son los de las guerras carlistas, que fueron muy fuertes en Navarra y en el País Vasco, y ¿Ya? que podemos decir que son reaccionarios, son ultraconservadores, son partidarios del absolutismo. ¿Por qué? Porque Cuático. eran partidarios de un pretendiente de la Casa de Borbón que era contrario a las reformas ilustradas que estaban haciendo los isabelinos, que eran de tipo centralista. O sea, a la vez que eran más democráticas, por decirlo así, democracia nivel siglo XIX, estaban claro, Democracia pero bajo un también eran muy rey. centralistas. Pero claro, o sea, pero es que eso, los isabelinos proponían una monarquía a la inglesa, constitucional, Ya, ¿ya? te cacho. Y estos eran absolutistas católicos. Pero Ya. ¿por qué los vascos y los navarros apoyaron mayormente a los carlistas si eran, digamos, tradicionalistas, partidarios del viejo régimen? Porque el viejo régimen monárquico les garantizaba a las tres provincias vascas y Navarra los famosos fueros, el Mm, régimen foral, que en términos simples también, para no hacer un programa de 4 horas, claro. implicaban una serie de ventajas económicas y políticas de autonomía ya en el siglo XIV, y eso lo habían heredado, lo habían ido heredando las provincias vascas y Navarra. Habían logrado sobrevivir al advenimiento de los Borbones, que también eran centralistas, con Felipe V y toda la mierda, y no querían perder eso. Entonces, mayoritariamente ellos apoyaron al bando sublevado carlista, conservador, tradicionalista, con la promesa de que iban a ser respetados sus fueros y su autonomía. Por ejemplo, ellos no contribuían de la misma manera, no contribuían en grandes rasgos a las arcas reales. O sea, ya, entonces, a finales del siglo XIX, cuando en las provincias vascas ocurre todo un fenómeno de industrialización, porque ahí había minas de hierro, estaban los puertos, ya empieza a llegar mucha inmigración de Europa y del resto de España, Ajá. empieza a cambiar el modo de vida, la gente de ahí se empieza a sentir como que su modo de vida se está yendo a la mierda, y aparece la figura de este Sabino Arana, que es muy curioso cómo nace el nacionalismo vasco, porque este carlista estaba convaleciente de una enfermedad. Este carlista conservador, integrista católico, estaba en su cama convaleciente de una enfermedad y llega su hermano, que venía de un viaje por el norte de España, la cornisa cantábrica, y le cuenta una experiencia reveladora que él tuvo, que el hermano de Sabino Arana se encuentra en su viaje lo increpa un santanderino, alguien de Santander, Cantabria, Ya, no, Castilla la no Vieja. no un ejecutivo del Banco Santander. No, en esa misma época se estaba fundando el Santander, Ah, en la ciudad ya, de Santander. Y ya, lo mira. increpa un santanderino y le Ya. dice, le ve al hermano de Sabino Arana la insignia carlista en su ropa, eh, y lo increpa. Y le dice, bueno, tú que eres carlista, y además por tu acento noto que eres vasco, que eres de Vizcaya. Eh, ¿Cómo es que ustedes dicen ser tan españoles que defienden al que según ustedes es el legítimo rey de España, pero ustedes no aportan al tesoro real de la misma manera que nosotros, ni están obligados a servir en el ejército como nosotros? ¿Será que entonces en realidad ustedes no son buenos españoles? Y resulta que al hermano le quedó dando vuelta a esto.
Son buenas Dice, estas ¿sabéis que parábolas, este weón tiene razón? se encontró un caminante que le dijo, Es que fue así. Es que así fue. Y el hermano de Sabino Arana dice que, o sea, el hermano de Sabino Arana se encuentra con este santanderino y queda pensando y dice, es que en realidad no soy español, yo soy vizcaíno, el vizcaíno de la provincia de Vizcaya, que es una provincia eminentemente vasca. Y va y se lo cuenta esto a Sabino, que estaba convaleciente en su cama, en su casa. Y cuenta la historia que estuvieron horas y horas discutiendo y reflexionando y terminada esa noche abandonan el carlismo y empiezan a crear el nacionalismo vasco. Y de ahí nace el PNV, que es el Partido Nacionalista Vasco que existe hasta el día de hoy. Pero en el fondo, el instrumento político del nacionalismo vasco, o sea, el sentimiento identitario de los vascos, diferenciador del resto del mundo, siempre existió, pero hasta hace relativamente poco nunca había tenido una manifestación política más o menos organizada, a diferencia de los catalanes, o incluso los aragoneses, o de los vascos siempre tuvieron una posición respecto a los castellanos, que puede ser frente a los españoles, ajá, que es como, mira, es que en el fondo fue así, que mira, mientras no me toques la plata y no me obligues a mandar a mis jóvenes a morir en tus guerras estúpidas, estamos bien. Resulta que el rey de España tenía que jurar de manera aparte, individual, los fueros de cada una de las provincias vascas y Navarra. Siendo que, bueno, Navarra sí, pero las provincias vascas no eran un reino aparte. No era como el caso de Aragón, que era un reino aparte, que ahí se entendía que tuviera que jurar ante las cortes de Castilla, era otro reino, Navarra había sido también otro claro. reino, pero existió un reino del País Vasco. Entonces, pero a pesar de eso, el rey en teoría tenía que jurar con cada una de las provincias, Araba, Guipúzcoa y Vizcaya. Y eso es lo que hacían, que cuando estaba investigando salió un como ritual que lo encontré súper bonito y además como que me hizo mucho sentido no sé si te acordáis que en la tercera del Señor de los Anillos mostraban que en esta ciudad de los hombres, esta ciudad blanca, había como un árbol central, que era como el árbol de Ah, Gondor. Guernica Corbola. Claro, que eso estaba leyendo, que hay también había como el árbol, como árbol, no sé si sagrado la palabra, pero decían como el árbol Sí, padre en un momento en el País Vasco y que mostraban una especie de un cuadro así o como un fresco que mostraba, no me acuerdo, Fernando VII de todo algunos de esos reyes famosos sí. españoles como jurando así que, puta, que como que no iban a hacerse mierda al Todos País tuvieron Vasco. que jurar. Frente al Todos arbolito, y el tuvieron que arbolito en Guernica, el sí, Guernica Corbola, que es el árbol de Guernica, está en el pueblito de Guernica, sí, en Vizcaya. Es un roble. Evidentemente el que está ahora no es el mismo que es original, que no, pues, creo que es como el siglo XII o XIII, pero pero son es todos el hijos, retoño del retoño eso. de... No sé si Son hijos, todos no sé hijos. si dice hijos con los Y hay... árboles, pero No, no, es que hay un descendiente del Guernica Corbola en Buenos Aires, hay otro en eso Ciudad de debe ser México, hay otro en Ohio, que los han llevado las comunidades vascas Ohio, y los plantan. una En Ohio wea, hay muchos vascos, una wea en penca, no, Boise y en... estado de mierda en el que me Emigraron muchos para allá, contaste. al medio oeste. Que debe ser, sí, pues yo no tenía idea que Y hay... en Buenos Aires hay uno, no sé si es la misma, no caché bien, no sé si es la misma Plaza de Mayo, como una placita adyacente, pero así como decían al frente de la Casa Rosada. Sí, no, no está en la misma Plaza de Mayo, pero está, justamente está cerca. Sí, No sé si en Santiago también hay uno, creo que sí, creo que... No, mira, es que hay muchos descendientes en muchas partes del mundo, claro, porque pero no, siempre se o sacan sea, retoños del árbol de Guernica. leí que en México había un par, pero parece que para acá no nos mandaron uno, para acá fue como, estos buenos no se lo merecen. Me extraña porque los vascos tienen mucho cariño por Chile y porque la presencia vasca en Chile es desde siempre, desde el día Puta, uno, pero puede ser que no. que lo demuestren, pues, weón, que nos manden un arbolito. Como acá, weón, si nos quieren tanto, puta, arbolito. Nos mandaron la mitad de su gente durante como 2 siglos, creo que ya nos mandaron mucho. Ah, pues, weón, Eh, sin arbolito no hay amorcito.
Pero Aquí mira, iba con toda esta larga introducción. El nacionalismo vasco, en un comienzo, a partir de la figura de Arana, que, insisto, nace en una familia carlista tradicionalista, ultracatólica, ultra ajá, pechoña, que se resistía a las reformas liberales burguesas, que era un weón que idolatraba el campo, la ruralidad, las tradiciones vascas. Sabino Arana era un fanático. O sea, Sabino Arana nació en una familia donde ya se había perdido el euskera, y Sabino la, aprende, aprende vasco y termina siendo opositor en postulante a una cátedra de euskera en la universidad y de oposiciona junto a Miguel de Unamuno. O sea, el weón llegó a aprender vasco bien, que es un ya. idioma que, insisto, es como aprender chino. La única ventaja es que usa nuestro alfabeto, pero Pero es con X es complicadísimo. como, Y sí, es como resulta una que palabra en Sabino español, Arana pero con X en todos lados. y K, y muy Sí, pocas vocales. X y K por todos lados. Y Sabino Arana inicialmente plantea un nacionalismo hasta el momento de su muerte muy católico. eh, Sin embargo, él nunca fue defensor de mantener la relación iglesia-estado, sino que él era favorable a la separación por temas prácticos, pero era muy pechoño, era defensor del, por decirlo, de la sociedad tradicional. Digamos que paradójicamente podríamos hablar de que este nacionalismo básico nace a la derecha, eh, bastante corrido a la derecha. Ya. ¿Qué pasa? Que Claro, dadas pero las circunstancias, eso debe ser, espérate, vaya a hacer el salto que, puta, yo te decía a propósito de lo de Guernica, que el antecedente más directo y como yo entiendo de la ETA y todo esto como aparición de esta rama más como violenta del movimiento independentista vasco, independentista, ¿sí? Vasco es ¿Mm? la Guerra Civil Española. Sí, sí, porque, o sea, es que en la guerra se logra, habían pasado 30 y tantos años desde lo de Sabino Arana, y el Partido Nacionalista Vasco tenía ya cierta fuerza, tenía un músculo social también, porque no era un nacionalismo de élites, no eran un grupitos de intelectuales, sino que tenía fuerza en los sindicatos, tenía fuerza en los movimientos obreros y tenía fuerza en las universidades. Ya, eso es real. Resulta que... ¿Ah? Que cuando tenéis más que como bueno, los burguesitos como tomando café y hablando como de las reformas del pueblo, o sea, es como el típico nivel, weón, estándar de los como movimientos, que es como la típica imagen, como de un weón con un bigote así como un proto hipster en un café en Viena, hablando como de los derechos del pueblo. Ah, Es como, no. weón, ¿qué tenéis que ver vos con esa mierda? Los herzales, que es como se les dice a los del PNV, eran, especialmente a los de la época inicial, los herzales tenían mucha fuerza en el campo, en los baserris, que Ya, eso es son real. las aldeas pequeñas, los caseríos. Eh, de hecho, es como un poco similar a lo que pasó acá con la democracia cristiana en sus comienzos a raíz de la reforma agraria. Ya Es te como cacho. que agarró mucho músculo en el campo y agarró Bueno. mucho músculo en el campo también. Y esta es una relación súper polémica con la fuerza de la iglesia. Mm, De hecho, porque a raíz de esta relación romántica que Arana tenía con la iglesia católica, a pesar de que el pueblo vasco fue quizá el último de España que se cristianizó, Arana no concebía al pueblo vasco sin ser católico. Entonces, muchos curas recibieron este nacionalismo vasco, a diferencia de lo que pasó en Italia, por ejemplo, que la relación era opuesta. O ya. sea, la iglesia rechazó el nacionalismo italiano porque venía a robarse el Vaticano. Acá fue al revés. Muchos curas de pueblo y muchos curas del campo vieron con buenos ojos el nacionalismo vasco frente al avance de las reformas liberales de Madrid. Entonces, inicialmente algunos curas le dieron apoyo al nacionalismo vasco, al punto de que quizá la única iglesia en España que no apoyó en masa la sublevación de Franco fue la del País Vasco y Navarra. Cacha, entonces, puta, eso vuelve aún más interesante que después hayan terminado luchando en el banco, bla, sigo con el Santander en la cabeza, en el bando izquierdista durante bueno, la Guerra Civil. Es que ahí está el tema, porque la República Española, que inicialmente nace como una república, solo una república,
con un presidente, y termina con el Frente Popular gobernando, que era una coalición de socialistas, comunistas, trotskistas, Ajá. de izquierda, pero el régimen en sí era republicano. Entonces conceden el primer estatuto de autonomía a Cataluña, País Vasco y Galicia. Con el primer Lendakari es el presidente de la comunidad, el primer Lendakari fue Aguirre. Y se concede un estatuto de autonomía, que era algo que los vascos habían perdido desde que habían perdido las guerras carlistas. Porque cuando pierden en las guerras carlistas, pierden los fueros. Entonces con el estatuto en el fondo los recuperan, pero ahora incluso más ampliados, porque ahora es como una mini constitución, por decirlo así. Ya, y por eso calza que estuvieran del lado de ellos, porque un poco como que dependía su autonomía. Y también está esa wea que, bueno, puta, es que me pasa esta wea, porque como para hacer el argumento me voy a saltar entera la guerra civil española, pero que el franquismo siempre fue como en conflicto con la autonomía de los hueones, fue como, no, mierda, No, no, nada, 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 nada. o sea que No, es como nada. la base de un... ¿Cuándo has visto un dictador que diga como, sí, le voy a entregar cierta autonomía a ciertas partes de mi No, no, gobernado? Es como, no. weón, esto va en contra de todo lo que es ser un dictador, esa wea. No, Franco de hecho prohibió, Franco que tenía una casa de veraneo en San Sebastián, Ah, qué bonito prohibió, San Sebastián. prohibía a cardineros hablaran en euskera. No, y no le decían euskeras, se referían al idioma como vascuense, casi como que fuera un dialecto rural, cuando en realidad es un idioma que no tiene nada que ver con el español. Claro, ya disminuyéndolo, claramente. Prohibieron todo, todo, todo. Prohibieron los nombres vascos, prohibieron los apellidos vascos, los castellanizaron todos. O sea, según la ortografía propuesta por Sabino Arana y por los intelectuales vasquistas, por ejemplo, Echeverría tú lo tendrías que escribir con Neki. TX y B larga, B alta. Pero no, durante el franquismo era obligatorio escribirlo como se escribe mayormente acá en Chile, por ejemplo, que es Ah, entonces, castellanizado. loco, podríamos decir que como que los Echeverría chilenos son franquistas. Malditos franquistas. Muchos de ellos probablemente hubieran sido. Pero, No pero me cabe bueno, la menor duda. eso es Pero, lo que te metía con esto de la Guerra Civil Española, que uno como de los escenarios más como, puta, infamemente notables de toda esa weá es el bombardeo en Guernica, que tiene ahí mucho que ver con como la esencia, weón, y la identidad vasca. sí, porque en Guernica está el árbol, que es el Sí, po. símbolo de las libertades vascas. Y en Guernica, bueno, los vascos, Franco, que era gallego, en general, el Frente Norte le fue muy fácil. Salvo por dos focos. Uno era Asturias, donde tenías una fuerza minera muy importante, donde los partidos de izquierda eran muy fuertes, pero que terminó cayendo igual. Y la otra eran las Vascongadas, o sea, País Vasco y Navarra. No porque la gente ahí no fuese católica y pechoña, que lo eran, sino Ya. que porque estaban decididamente a favor de mantener su autonomía. Por lo tanto, se unieron inmediatamente a las fuerzas de la República. En su mayoría, hubo vascos también que apoyaron la sublevación por un tema de cruzada del catolicismo contra el marxismo y todo eso Claro. existió también. Sí, Pero el por eso PNV siempre se habla de que como que la Guerra Civil Española es un culazo de explicar, porque es muy complejo. tenéis weas políticas cruzadas con weas religiosas, con weas de autonomía de ciertas regiones. Entonces, como tú decís, tenéis como el País Vasco que era católico, pero quería su autonomía. Entonces, bueno, los católicos se unieron con los marxistas y es como, "Ugh, esta wea, ¿por dónde O entra?" sea, una de los que después iba a ser las famosas familias del régimen, o sea, de las fuerzas que apoyaron a Franco en la sublevación, estaban los carlistas, que todavía existían los carlistas, los famosos Sí, po. y sus milicias que eran los requetés, que eran estos que andaban con la chapela roja, eh, y que habían tenido su gran fuerza y su brazo militar décadas antes justamente en País Vasco y Navarra. Pero ahora la cosa se invertía, Sí, porque en po. el País Vasco y Navarra
el PNV decidió institucionalmente apoyar a la República, por lo tanto los carlistas pasaron a ser enemigos frontales. No, puta, sí, yo creo, o sea, mira, igual te iba a decir que sí o sí tenemos que hacer un capítulo aparte sobre la Guerra Civil Española y Sí, ojalá, sobre la guerra sí. Esto es todo para introducir, porque el tema es sí, complejo. claro, pero yo Ya, pero quería, ahora, mira, que ya que tenemos claro el nacionalismo vasco, ETA surge como una versión radical y influida por el marxismo, el socialismo, los movimientos de descolonización del nacionalismo vasco. Nace, de hecho, el primigenio germen de ETA es un grupo que se llama EKIN, que era un ya, grupo de discusión. Ese sí es como decías tú, de los que en un café de Viena, era un ya, grupo de discusión de intelectuales y de jóvenes universitarios que empezó a tener relaciones con la juventud del PNV, que los vio con muy buenos ojos porque el PNV había quedado en España, en el País Vasco español, había quedado descabezado, había quedado sin orgánica, la juventud estaba como dando vueltas, entonces ellos vieron con muy buenos ojos que un grupo de idealistas vascos jóvenes se empezaron a juntar y los trataron de cooptar, de tener buenas relaciones con ellos, y durante un tiempo fue así. El tema es que Ekin termina rompiendo con el PNV porque empiezan a discrepar sobre un montón de temas, sobre cómo con, eh, proseguir la lucha antifranquista. claro, y ahí, puta, y yo quería hacer como énfasis con lo de Guernica y todo eso, como, ¿por qué eran tan antifranquistas? No sé, no solo era una cosa, bueno, la principal razón que el weón no le gustaba mucho la autonomía de la región vasca, pero también está eso que Guernica, ¿cachai? Como que fue un bombardeo horrible, de eso así como, weón, de esto que se llama bombardeo de, no sé si lo traducen como de alfombra, porque en inglés es carpet bombing, que es este término que Sí, inventaron sí. los ingleses. Claro, sería como un bardeo de alfombra, pero Sí, que eh, suena raro, pero es básicamente un principio de que bombardeáis para dejar plano el territorio tú enemigo. lo vas a poder pronunciar mejor de alemán, pero fue un ensayo del Blitzkrieg, fue Sí, de la pues. estrategia del rompan todo en el fondo. Y después, con los años, se iba a confirmar que fue oficialmente un ensayo del ejército, de la Fuerza Aérea Alemana para la Segunda Guerra, con Loco, la autorización literal. de Franco. Hay una cita, creo que de Goering, cuando está en hay estos juicios, creo que en Nuremberg son de los nazis, creo que sí. Que igual lo dijo literalmente, como así, como que ni siquiera pidió perdón, como eran tan sutiles los generales nazis. Dijo como que sí, que la guerra civil española la ocuparon básicamente como decía, de tiro al blanco para la efectividad de la Luftwaffe. Ahora, a los nazis después fue un desastre porque no les sirvió para nada. O sea, todo el esfuerzo bélico y todo lo que ayudaron a Franco, después Franco no lo devolvió, porque era un viejo zorro también el hijo de puta, pero también porque, de hecho, después, cuando no podían convencer a Franco de que entrara por las buenas a la Segunda Guerra Mundial, lo que hubiera sido un apoyo fundamental por Tipo, la posición de España en el mapa, eh, los, hubo intentos de parte de los nazis de coquetear con la gente del PNV en el exilio, cacha, que pues, ya weón. habían perdido la guerra civil española. El grueso de los nacionalistas vascos habían sido exiliados a Francia, Argentina, México, Cuba, y concretamente con los que habían sido exiliados a Francia, los nazis intentaron establecer como un nexo, como diciéndoles, miren, si nosotros ganamos, en base a que nosotros los valoramos mucho racialmente a ustedes, podríamos considerar establecer un Estado independiente vasco en los territorios que ustedes definen como ancestrales. Solo si ganamos la guerra. Pero los nacionalistas vascos, los gerzales los mandaron a la mierda, justamente, y lo dicen, porque ellos eran incapaces de perdonar Guernica. Claro, Pues murieron, o sea, murieron niños, o sea, sí, murió pues. todo el pueblo. Creo que hay una cosa incluso de Guernica que no es tanto, o sea, murió mucha gente, pero no es una wea así como no murieron millones, ¿cachai? O sea, no es que le No, estés porque bajando el Guernica es un pueblo número. chiquito. Sí, pues, pero la wea es que fue un bombardeo completamente innecesariamente brutal, porque la excusa Sí, mucho tiempo fue que iban a volar un puente, o sea, era volar un puente estratégico, sí, no. pero después de bombardeo el puente siguió ahí, o sea, nunca lo No, y tocaron. además que el País Vasco
por cómo se estaba dando la guerra y por la posición ahí en el Golfo, el País Vasco iba a caer, no tenían cómo seguir resistiendo. Y fue, como dices tú, fue innecesario, fue sádico. Eh, y claro, entonces el PNV durante mucho tiempo en el exilio, a todo esto, así como hubo una Generalitat de Cataluña en el exilio y hubo un gobierno Ah, de la República en el exilio, hubo un gobierno vasco en el exilio durante décadas, que tenía funciones evidentemente más que nada protocolares como tipo Guaidó, como miren, nosotros somos los auténticos. Durante mucho tiempo no, el Guaidó. PNV tuvo una estrategia de apostar a que, a que el franquismo iba a terminar como cayendo por su propio peso, en el sentido de que una vez que los aliados ganaran la guerra, iba a ser insostenible tolerar una dictadura que en el fondo era una dictadura fascista. Lo que Claro, pasa es que Franco, que era un mariconazo, nunca se terminó de definir por los nazis y no mató judíos, pero a la hora de que Franco hubiera puesto un campo de concentración en Barcelona, los gringos lo hubieran sacado a patada. El tema es que él la supo hacer y los gerzales en el exilio empiezan a ver bueno, empiezan a haber contactos diplomáticos, los gringos, los gringos terminan enviando un embajador a Madrid, y resulta que frente al nuevo escenario de Guerra Fría, los gringos toman la decisión estratégica de tolerar a Portugal y España como resabios fascistas en Europa. qué loco esa Con weá, ¿eh? limitantes, con limitantes, porque no los aceptan primero en la ONU, tuvieron que pasar un par de años a España, tampoco los dejan entrar, no los dejan entrar en la Unión Europea, y tampoco los meten inmediatamente en la OTAN. Entonces ya, con resabios, pero em- lo, muchos dirigentes se empiezan a dar cuenta de que la estrategia de desgaste no, como ellos tenían un nombre para esto, que era como la táctica occidental, que era de apostar a que las democracias occidentales iban a Ya. terminar haciendo caer al franquismo por el aislamiento. Ya la típica gringa, como de las sanciones, weón, te dejamos fuera de los acuerdos, te dejamos fuera de los pactos internacionales. Eso como de ir Es apretando que por los sí, lados hasta que caiga por adentro. pero es que al comienzo era muy auspiciosa la idea porque de verdad, o sea, cuando vieron que los aliados iban a ganar la guerra, la mayoría del mundo pensó, ya, los gringos van a ir de Yapa, van a cruzar los Pirineos y van a tomar Madrid y van a tomar Lisboa. Y Franco y Claro, Salazar se van a ir a la mierda. porque era lógico, porque es De como hecho, los era los milicianos, antifascistas. pero claro, y muchos pensaron, de hecho, los mismos maquis, que fueron los partisanos que quedaron dando vueltas de la guerra civil y que se habían ido a pelear al monte, y ya estaban listos. Todos decían ya, oye, ahora todos los republicanos que ayudaron a liberar París y Francia crucen para acá y el segundo tiempo viene ahora. O sea, Claro, vamos a recuperar la república y todo. Ya, no pasó nunca. Ahora, también después de eso vino una etapa donde igual había cierta esperanza con esta estrategia pacífica, porque durante unos 10 años España estuvo aislada. De hecho, más que Portugal, porque Portugal por último agarró Plan Marshall, pero los gringos a Franco no le dieron un peso. O sí, pues y de ahí sea, tuvieron una crisis económica bien heavy, pero los famosos años de la posguerra, donde la gente se comía los zapatos, literalmente. como Eh, Herzog. pero si mira, hay lo anacrónico del ETA, hay que entenderlo así también. ETA nace a raíz de una gran anacronía histórica que era el franquismo, porque sin franquismo no había ETA. Y eh, Franco Un era gran tan punto. anacrónico que cuenta la historia que cuando, no recuerdo qué gobierno de los gringos fue, pero manda un embajador, o sea, manda un representante a Madrid para explorar la reapertura oficial de relaciones a nivel de embajadores. Y se entrevistan con el generalísimo en la zarzuela, con Franco. Eh, y Franco trata de presentarse como un caballero bonachón latino, como que
él en realidad quiere arreglar las cosas y quiere estar bien con todo el mundo, pero resulta que la conspiración judeo-masónica internacional no lo deja porque ataca los Ya. intereses de España, que es el centinela, él lo veía así en su mente, el centinela de la cristiandad frente al avance barbárico del comunismo. Ah, entonces, puta, los gringos, weón, les decía esa weá. Les decía, me están atacando los comunistas y se arreglaron todos los problemas. Se arreglaron todos los problemas, pero para que vean lo anacrónico que esto era también, porque sí, los gringos querían aliados anticomunistas, pero el enviado de los gringos le contesta, después que escuchó toda la monserga pechoña de Franco, le contesta así: mire señor, yo entiendo todo lo que usted dice, los comunistas son el demonio, pero por lo que me he dado cuenta, si yo estuviera aquí como ciudadano y fuese ciudadano de su país, según todo lo que usted me ha dicho, yo tendría que estar preso, porque mis padres son judíos y soy miembro de una logia masónica en Nueva York. Entonces, ¿entendí? Entonces, él estaba muy lejos de ser una democracia liberal. No le interesaba eso. De hecho, era todo lo contrario. Y ahí no tenía mucho por dónde limpiarla. Y frente a eso, Ya, la este ETA, claro. sector de jóvenes vascos decide escindir. Lo primero es cuando se escinden del PNV ya formalmente, como grupo aparte, rompen relaciones y, y se juntan y hacen el famoso primer congreso eh, y deciden llamarse ETA, que ETA es una palabra que en el vasco se ocupa mucho porque viene a ser una conjunción equivalente al I nuestro. Entonces, hay muchos sketches de humor de ¿Ya? programas españoles o vascos que se ríen de que, claro, cuando un español llega a una, por ejemplo, qué sé yo, a una misa, por ejemplo, que está oficiando un cura vasco y la dan euskera, y está cada rato ETA, cree que, claro, que le está dando un sermón a Berzale, independentista. Ya. No, está diciendo qué sé yo, amor y cariño, amor Ya. y paz, No, ¿cachai? no lo está instando a que se Pero ponga ETA, la mascarita y la chapela. no está nada que ver, pero ETA una abreviatura, es un acrónimo. De hecho, inicial, hay una anécdota también con eso, porque inicialmente no se iba a llamar ETA, iba a tener otro nombre. Mira, ETA es un acrónimo de Euskadi Ta Askatasuna, que viene a ser como el País Vasco y Libertad. Claro, País Vasco y Libertad. Eh, que el movimiento de liberación de Euskadi. Eh, Inicialmente iba a tener otro nombre, pero eh, lo echaron para atrás porque resulta que, mira, te voy a decir inmediatamente el nombre que iban a tener. Ya. Eh, que tenía, no, es que es chistosa la anécdota porque tenía una, inicialmente ellos habían pensado, claro, ellos habían ponerle Averritas Katasuna, que Averritas Katasuna significa literalmente patria y libertad. Ah, mira. Eh, Así como el chileno, ¿Suena pero, conocido? pero, pero resulta que Averritas Katasuna se abreviaría ATA, y ATA en el dialecto guipuzcoano del vasco significa pato. Ya, le quitaba un poco de seriedad. Exacto, entonces quedaron con ETA. Eh, y Vamos a como bajar la habíamos dicho al luz. comienzo, los primeros años de ETA estuvieron caracterizados por un tema artesanal, al punto de que eh, el primer, el, el, el que la historia oficial dice que fue el primer atentado donde muere esta niña de 22 meses en una estación de tren, fue porque la bomba se les explotó por error. O Ya, fue sea, fue como, porque era puta, una estaban bomba en hechiza. entrenamiento más o menos. El segundo, que es el primer asesinato no planificado, el primer asesinato
consciente, por decirlo así, de ETA, fue porque los pilló una pareja de guardias civiles. Guardia civil viene a ser el equivalente a los carabineros en España. Ya. Entonces, los dos etarras que se ven descubiertos reaccionan y le pegan un tiro a uno de ellos. Pero Ya, entonces, no fue un atentado planificado. eso te iba a decir, ninguna de las dos como que podéis decir que fue un plan llevado a cabo y una estrategia y que podéis decir como que no tuvieran ese significado simbólico que sí tiene un atentado terrorista bien planeado, que es como matamos a esta persona, que significa ta, ta, ta. No, y de hecho, mira, la primera muerte contabilizada como ejecutada realmente por ETA, que es la de este guardia civil, ocurre también la triste casualidad de que si en la mayoría de los guardias civiles hasta el día de hoy en España, podemos decir con toda seguridad, así como los señores carabineros de acá de Chile, son fachos, digamos, la mayoría no vota por Izquierda Unida, pero ocurrió que justo a este que mataron, eh, era era un guardia civil de origen gallego que se llamaba José. Por ese tiempo no podías poner nombres no castellanos, ¿Ya? pero su familia, su círculo, digamos, se referían a él como José, o sea, el gallego de José, José con X. O sea, era de una familia de extracción popular de Galicia, que Galicia también es otra de las identidades históricas de España, que es como distinta a la hegemonía de Madrid, Castilla, ¿cachai? Y justo ese es el primer guardia civil asesinado por ETA, o sea, eh, bueno, también fue una triste casualidad, por decirlo así. Y Claro, ya entonces, la primera acción fuerte de ETA que los catapulta al panorama internacional fue el asesinato de Carrero Blanco. que es así, eso te iba a decir, aquí entramos que esta es como, weón, macabramente sabrosa. Tiene muchas. A ver, el asesinato de Carrero Blanco vino por algo que se llamó los procesos de Burgos. Los procesos de Burgos fue un consejo de guerra que hecho a militantes que eran acusados de atentados terroristas con resultados. En varios casos había sido así. O sea, habían ¿Ya? ejecutado atentados contra guardias civiles o infraestructura pública. Ya, el tema es que los procesos de Burgos, tal como ocurrió después acá en Chile con los famosos consejos de guerra, tú tenías cargos ridículos como proselitismo. Ya, O sea, en ningún país normal te pueden meter en cana por hacer proselitismo, ya. te cacho. Proselitismo, rebelión, sedición, todo. O sea, y fue un escándalo internacional. El régimen se mordió la cola porque resulta que estos terroristas, porque eran terroristas, poniendo bombas en las comisarías, ya, empezaron a generar la simpatía, especialmente en Europa Occidental. Y empezaron a haber protestas afuera de las embajadas y consulados españoles en Italia, en Francia, en Alemania, el Reino Unido. Eh, y ocurren estos procesos de Burgos, donde juzgan a estos tipos, todos entre 18 y 25 años. Ajá, Los condenan a muerte. escucha. Eh, y cuenta el abogado uno de los abogados de estos procesos, que era un abogado vasco en ese tiempo tenía 25 años, o sea, muy joven también. Dice que cuando les fue a contar a los presos etarras que que estaban condenados al fusilamiento, Ajá. los tipos empezaron a celebrar. Su descripción es, se empezaron a Ah. subir a las paredes, porque decían, ahora el mundo va a saber lo que es el franquismo. Sí, pues porque bueno, como que le estaban dando, lo estaban ayudando en el concepto. Bueno, igual te habla de que los buenos tienen una convicción muy heavy. Como para Pero decir tremendo, onda. que era un tiempo, una época distinta. Claro, pero para que como que eso, que es un poco ayudarte en el. Es como, bueno, te están dando la salida
o sea, más que la salida, te están dando casi con toda la herramienta, te están ayudando como a producir tu martirio. Producir como el sentido Hollywood, es como tú Los decís tipos estaban como... decididos a ser mártires. Se iba al pico, pero es como los buenos dijeron, queremos ser mártires, pero como que me voy a grabar con el iPhone. Y llegó el gobierno y le dice, ¿qué les parece si lo transmitimos para todo el mundo? Oh, pues si ustedes quieren. En cadena, pero en cadena en vivo para toda la tierra. Claro, fue como, bueno, si ustedes nos Eh, quieren ayudar, bueno, a transmitir el mensaje, Franco bueno, se echó ustedes. para atrás. Franco se echó para atrás Ya, y los indultó. Los indultó. ya, Eso que sí fue en cachó. cadena nacional. Eh, sí, les entregó el indulto. ¿Y por qué menciono todo esto como antesala? Porque la respuesta de ETA a este regalo fue matar a Carrero Blanco. Que fue algo así Carrero como, Blanco era el jefe de gobierno. eso te iba a decir, que yo te hice antes la analogía de que era una especie como de Raúl Castro de Franco. Totalmente, era el que iba. A ver, Franco durante toda su dictadura, hasta el 70, creo que hasta el 72, eh, estamos hablando desde 1936, Claro, ya. Él, sin ningún pudor, en un país como España, que tiene una tradición centenaria de régimen parlamentario, donde tiene jefe de Estado y jefe de gobierno, ah, ya, a él no le importó y él acumuló ambas figuras en su figura del generalísimo. Ya, le dio lo mismo. Pero a claro. medida que se fue pudriendo por dentro y por fuera, nombró a su mano derecha, Carrero Blanco, como jefe del gobierno, que es Que el era un per- equivalente al actual jefe de gobierno. Sí, porque como que para ser así muy, muy, muy breve el contexto, era un weón que había sido, me parece que de la Marina y había participado en la Guerra Civil El Española, o marino. sea, claro, un weón que era como un general así. Literalmente, o sea, el paralelo con Raúl Castro es como weón así perfecto, porque es como estuvo dentro de la Y es acción que además militar, era no solo ETA, sino que los comunistas, los socialistas lo veían a él como la carta segura de continuidad del régimen, porque a diferencia de otros ministros, él no pertenecía a ninguna de estas familias del régimen, ni a los falangistas, ni a los nacionalcatólicos, ni a los tecnócratas del Opus Dei. Su lealtad era a Franco. ya Y a te él lo que le cacho. interesaba era que se mantuviera la institucionalidad creada por Franco como figura personal para salvar España de los judíos, del comunismo, de los masones y todo. Entonces, era más bien un tipo, digamos, bien primario, no era. Y eso era un riesgo. Y bueno, ETA se fija como objetivo a Carrero Blanco. Claro. Carrero Blanco era un católico devoto de misa diaria y evidentemente lo siguieron durante mucho tiempo y se trasladó en comando de ETA a Madrid, estableciendo un refugio de soporte en Alcorcón, que es una localidad que queda cerquita, en ese tiempo más tirada para el campo, y bueno, establecen la ruta diaria de Carrero Blanco, que era un hombre de hábitos. De hábitos me refiero de rutinas. No, y de Eh, hábitos también porque era muy pechoño, iba a rezar en las Era muy pechoño, mañanas. era ultra católico. Sí, Él va a la iglesia en la mañana, a la misa, a recibir la comunión, sale, toma su auto, que era un Dodge, creo que del año, bueno, relativamente nuevo, pesaba 1800 kilos. Este dato me lo aprendí porque es genial, 1800 kilos. Eh, y bueno, lo que hicieron los etarras fue usar la red de alcantarillado para poner los explosivos y lo ponen abajo de donde pasaba el auto, pero ¿cómo saber en qué minuto volarlo? Resulta que tenían arriba un comando, por decirlo así, que había dejado un auto de tarra estacionado, entonces cuando vieran que venía Carrero Blanco, avisaban, ¡fa! Y se detonaba. oye, ¿leíste el ¿Qué detalle pasa? del el comando ese? Que estaba disfrazado de electricista. De electricistas. ¿Eh? De electricista haciendo una chapuza, haciendo Sí, como se dice allá, un maestro taquilla, haciendo un sí, arreglando arreglín. y como mirando sobre la espalda, así como, ay, como que ponía, sacaba el cable, ponía, sacaba el cable, es como, ya, ¿por dónde viene este auto?
No, y está, está el tema también de que menos mal para ellos y para el futuro de España también, si seamos honestos, ese tipo era un cáncer. Eh, no se comunicaban por radio, usaban... Ay, no me acuerdo de este, pero no usaron radio. ¿Y por qué es importante que no hayan usado radio? Porque la embajada estadounidense estaba a 300 metros. Entonces, Ah, entonces estos tipos, si hubieran usado radio, los gringos hubieran captado las ondas y hubieran notificado al gobierno. Pero ocurre que no es que no usaran un sistema más sofisticado porque pensaron esto. No, es porque no tenían los recursos. Si era una organización total y absolutamente artesanal de hacer la weá como se pudiera. Y bueno, al final fue para mejor. Entonces, ponen este explosivo, lo activan, se rompe el pavimento, Carrero Blanco muere al instante, muere también el escolta y muere el chofer. Eh, y el auto termina incrustado en el patio, en una azotea, de un segundo o tercer piso, del patio interior de lo que había sido la casa de los jesuitas en Madrid antiguamente, que era un edificio colindante a la iglesia. Pero incrustado, o sea, sí, pues. como sales a ver los pajaritos y hay un Dodge incrustado en tu azotea. No, y como weón, no sé, en un quinto o sexto piso, una wea así. Sí, sí, voló por los aires, literalmente, 1800 kilos. O sea, o sea, mira, siempre en estas cosas históricas, a mí lo que me da risa es cuando los excesos, me cachai, y los buenos pusieron cuántas, no sé, dinamita, explosión, no tengo ni idea cuál habrán usado. ¿Cuánto Sí, pusiste se que mandaste? usaron igual, muy artesanal. Pero, weón, ¿cuánto pusiste que mandaste un auto, weón, de mil, ¿cuántos kilos dijiste? 1800. Volando por los aires, weón. ¿Cuánto? ¿Me cachai que son una clara señal de que quizás se te pasó la mano con la dinamita? No, ahora, guarda, porque esta tiene varias anécdotas así, como que previo a esto, durante la época de los procesos de Burgos y para generar una presión internacional para seguir metiendo boche, ETA secuestró al cónsul general de Alemania Federal en San Sebastián. Ah, eso no lo sabía. Y lo llevaron había que sacarlo de ahí, había que sacarlo de ahí porque era muy peligroso tenerlo. Entonces, como están al lado, literalmente al lado de la Francia democrática, lo llevaron a Iparralde, que Iparralde es el País Vasco francés. Lo mantienen oculto ahí en un pueblito, ahí en Pirineos Atlánticos, que además el País Vasco francés, para la gente que no conoce, realmente es idílico, porque es como una zona rural, chiquita, con harto balneario chic, es como bien pintoresco, y durante décadas fue como literalmente el balneario de la ETA. O sea, la ETA hacía lo que quería en Iparralde, mientras no hiciera atentados que generaran sangre ahí. Ya. Eh, la cosa es que lo llevan allá y los weones eran tan amateur en un comienzo, pero tan amateur que el gringo se les escapa. El gringo se les escapa y empieza a andar por el pueblo, digamos, un pueblito del País Vasco francés, y la gente lo reconoce al alemán Ya. y, y lo lleva de vuelta al secuestro, pero gente, pobladores, weón, así que no tenían nada que ver con la weá, pero además no solo eso, no es que lo tomaron en una patota de 20 y se lo llevaron, no, lo convencieron. Y le dijeron, señor, mire, nosotros somos un pueblo pequeño, no queremos tener problemas con esta gente ni con su país, pero escuchamos como que están diciendo en la prensa que lo que planean hacer con usted es liberarlo. ¿Por qué no se devuelve, que lo liberen, que lo entreguen y todos están No, amigos? qué cómico, Bueno, weón. menos mal la achuntaron porque esa weá en realidad se la estaban casi que inventando, pero la achuntaron y ETA lo liberó. Pero a ese nivel de artesanía en las operaciones. Ya, pero entonces, claro, lo que hablábamos antes, que lo de este atentado con el auto que vuela por los aires, ese ya fue un poco como que, bueno, como que el paso a la adultez de la ETA. Después de eso, Sí, no sí. solo España, el franquismo, el mundo fue como que tomó nota, así como ya, estos buenos van en serio.
Porque en ese momento Ahora, hasta ese es momento, dale, literalmente dale. volar por los aires al líder de gobierno. Y ahora, ese atentado generó simpatía hacia ETA en la resistencia antifranquista de toda España y en una parte importante de la opinión pública española. Al, al comienzo estamos hablando de una época muy primigenia, porque después iba a ser totalmente al contrario. Claro. De hecho, Francia, en un comienzo, eh, no es que facilite, pero toleró la actividad ilegal de ETA, que eran actividades operativas, o sea, de diseño intelectual, pero también de operaciones. O sea, llevaban secuestrados a su territorio. Lo toleró porque veían en ETA un grupo de resistencia contra el franquismo. Y Claro, como Francia que nunca tuvo buenas relaciones con Franco. yo creo que nunca creyeron que lo podían llegar a derrocar ni nada, pero un poco pareció a lo que decía ya antes con la mentalidad de los gringos, como puede que estos buenos lo presionen lo suficiente como para que empiecen como con elección y vuelta a democracia. Exactamente, exactamente. Y por eso los franceses toleraron durante ya, digamos, hasta entrar a la democracia en España, toleraron la existencia de ETA, porque además, hasta cierto punto, los etarras no cometían grandes ataques en el lado francés, también porque el País Vasco francés no tiene grandes núcleos de población como Bilbao, como San Sebastián, o sea, eh, pero también atacaron y se pusieron como objetivo atacar objetivos franceses, pero más que nada objetivos franceses presentes en España. Entonces era como, había una suerte de pacto tácito que nunca fue formal en los primeros años de no te jodo, tú no me jodes. Claro, te cacho. Eh, Porque más como que no, porque no era el también, enemigo. El o enemigo sea, era es que sí, claramente porque Franco. los franceses, en ese momento sí, pero los franceses también tenían claro que el objetivo final de esta gente era crear un Estado socialista Claro. en Euskal Herria. Euskal Herria es distinto que Euskadi. Euskadi es el nombre en vasco para la comunidad autónoma vasca en general, pero Euskal Herria es lo que el nacionalismo vasco reivindica como el territorio ancestral del pueblo vasco, que involucra Navarra, el País Vasco y el País Vasco francés, y Parralde, que Iparralde son tres regioncitas históricas muy chicas que están pegadas al País Vasco español en el Golfo de Vizcaya y que hoy día son eh, ellos eran parte de lo que era el departamento de Pirineos Atlánticos, o sea, ni siquiera tienen un departamento propio en Francia. Ya te cacho. En Francia hasta hace poco no tenían ninguna autonomía. Eran unos municipios nomás, una red de municipios con una cierta identidad cultural. De hecho, son vecinos de Pau, son vecinos de los gascones, no vascones, gascones, chocan con Occitania, entonces como que está todo muy revuelto ahí y ellos estaban ahí pegaditos al mar. Ya, entonces fue muy Pero una situación del puta, el enemigo de mi enemigo. sí, sí, además que, como te digo, en el País Vasco francés tienes poquitos núcleos o sea, los grandes núcleos de población los tienes en el mar, en la costa, digamos, Bayona es como lo más grande, eh, Biarritz y San Juan Pie de Puerto, pero como te digo, están San Juan de Luz, están todos pegados, son la cornisa atlántica. Y en el interior tenéis puros baserris, puras caseríos y pueblitos chicos, eh, pero eso permitió, por ejemplo, que muchos de los congresos de ETA se celebraran, por ejemplo, en monasterios o en conventos del País Vasco francés. Porque Y los eso jodían menos. evidentemente... Ah, Porque los jodían menos. no, o sea, si los pillaban por mucho apoyo de la iglesia que tuvieran en el País Vasco, si los pillaban en un monasterio durante el franquismo, los llevaban a todos a Madrid y los fusilaban. Pero en Francia nunca, o sea, en los primeros años nunca entraron y se hicieron congresos de ETA
en monasterios donde se juntaba toda la cúpula político-militar de la organización a debatir, y en esos congresos se produjeron las grandes decisiones también de ETA, que ETA llegó en su minuto a tener 5 organizaciones funcionando paralelamente que discrepaban en temas desde si lucha armada o no lucha armada. Después, ¿qué prioridad darle a la lucha armada? Que estaba si la lucha armada tenía que estar supeditada a la acción política o la acción política supeditada a la lucha armada. Ya definía esas dos cosas, definir si la lucha armada tenía que ser prioritariamente para desencadenar la independencia de la Euskadi socialista, o si también lo hacíamos considerando la lucha obrera del resto del Estado español. ¿Me entiendes? O sea, había muchas vertientes. Te cacho, pero y así entrando como en los números de la weá, lo que yo leí un artículo como Breve el País, que lo encontré un poco como que, puta, entiendo el punto, pero era un poco como demasiado cargado a su lado, que cada 3 palabras decía como los fascistas de ETA, los fascistas de ETA, los fascistas de ETA, y fue como, puta, ya veo claramente dónde está el lado acá. Pero hacían un punto de que como que los años más sangrientos y como los atentados más violentos de ETA ocurrieron post-Franco. Lo que un poco también como que decían que les quitaba cierta legitimidad porque, claro, su fin último era esta independencia del País Vasco, pero también como que su mayor enemigo, su mayor problema para eso era Franco, como que después ya era como que en la lógica, yo siento, como que escribía el artículo, era como post-Franco la weá se podía conversar, te podías como sentar a una mesa, llegar a acuerdos. Entonces como que no había necesidad de ponerse tan bombístico, weón, bombástico. Es que mira, no es por hacer una defensa de la ETA post-franquista, pero como dicen, todo es más fácil con el diario del lunes en la mano. Porque Claro. cuando ocurre la transición a la democracia en España, a diferencia de lo que ocurre acá, que fue un plebiscito estipulado, pactado, que había como un cierto cronograma, allá se da porque muere Franco. Y a partir de eso se abre un abanico de posibilidades que en ese minuto no estaba. El grueso de la población fuera de los palacios en Madrid no sabía lo que estaba pasando. Y de hecho, el ETA sostuvo reuniones con gente del PNV, ya muerto Franco, cuando se iba a convocar a las primeras elecciones democráticas, ya para redactar la nueva constitución, la constitución de hecho, porque España ni siquiera tenía constitución, para que el PNV se abstuviera de participar, diciendo que no existían las condiciones mínimas que garantizaran que los vascos pudieran expresarse libremente en las urnas. Y estamos hablando de un PNV que era miembro ya de la Internacional Demócrata Cristiana, que era un partido democristiano, o sea, nacionalista, pero democristiano, o sea, de centro derecha, que tenía contactos en Europa, o sea, un partido serio y muy moderado. Claro. Y estuvo a punto. O sea, en ese minuto nadie sabía lo que iba a pasar. Entonces, ETA decide el brazo. Cuando hablemos de ETA en general, nos vamos a estar refiriendo a la ETA sobreviviente, que es la ETA que tuvo mayor continuidad, que es la ETA político-militar, que determina que tanto la acción política como la militar eran necesarias para el objetivo. Qué divertido que como que dijiste, tengo que hacer esa aclaración. En el caso de que un ex Z nos esté escuchando y como que vaya a decir como, mi equipo no era ese. Ya, pero es que acá pasa también cuando habláis del Frente Manuel Rodríguez, porque te dicen, no, es que el Frente, la dirección hasta el 84 pensaba esto, no, pero es que la del 89 era todo lo contrario. Ya, no, hablamos de ETA político-militar. Sí. La ETA, la ETA ortodoxa, la ETA ortodoxa, pero que a la vez también era pragmática. La ETA, la conocía por todo. La de las mascaritas. ETA decide boicotear las elecciones, no participa, que también, insisto, eran tiempos en que no se sabía nada, no había ninguna garantía de que de esa elección era algo distinto al franquismo, porque España no tenía una constitución vigente, eran las cortes que iban a tener que redactarla, las que salieran de ese proceso electoral, se realizaron bajo la ley de la ley de reforma política que se había aprobado recién por un plebiscito, y que a regañadientes aceptó, por ejemplo, el Partido Comunista. O sea,
era una democracia súper incipiente, pero el Partido Nacionalista Vasco decide ir. Se produce este quiebre ya con ETA, y esta es la época también en que el Partido Nacionalista Vasco empieza a hacer declaraciones públicas rechazando completamente el accionar de ETA, porque durante el franquismo, si bien el Partido Nacionalista Vasco rechazó de plano la lucha armada, pero tampoco como de manera activa y militante el accionar de ETA. Ya producida la transición, eso cambia. Y Te cacho. ETA se empieza a quedar, aquí es cuando se empieza a dar vuelta la tortilla española, nunca mejor dicho, Mira. porque, porque ETA se empieza a quedar arrinconada, porque el Partido Nacionalista Vasco va a las elecciones y le va bien, obtiene diputados a nivel en las Cortes Constituyentes, después ya, o sea, participan en la redacción de la nueva Constitución y después obtienen diputados en las elecciones generales del nuevo Congreso. Eh, Ya, y lo entonces, más puta. importante, Sorry que te interrumpo, pero eso de que como, claro, como ponerlo en perspectiva, como que la ETA empieza a quedarse medio como, o sea, por lo que me decís, como si el partido base empieza como a dar señales de que, puta, hay un camino como, hay un camino pacífico, esta weá se puede hablar, como que de a poco así podemos hacer como de transición pacífica, como que yo pienso yo sería vasco, salvo que esté muy, muy comprometido con la ETA, empezaría a mirar como de, bueno, entonces, ¿cuál es el fin de estos weones? Franco ya no está, como te empiezan a quedar sin un fin claro, es como estos fue weones así como que mismo. ya no... Empieza de a poco a perder apoyo popular. Ahora, durante los 80, especialmente entre la juventud, el apoyo seguía siendo muy fuerte, porque además ETA tenía un discurso marxista no ortodoxo, porque no apoyaban tampoco el sovietismo, por decirlo así, el Ajá. marxismo, el leninismo, pero sí eran marxistas. Entonces, eso también generaba mucha simpatía. Pero a nivel en general del Estado español, empezaron a pasar de ser una organización de resistencia antifranquista a ser una organización terrorista extremista. Y así también a los ojos del exterior. Eh, Ocurre que empiezan a profundizar esta estrategia de atentados contra guardias civiles. ¿Por qué? También porque los guardias civiles, así como ocurre en otros países como Chile, Ah, representan un poco la represión estatal más brutal y más directa sobre la gente en la calle. Y porque además España tenía una política de que en provincias problemáticas como las vascas, la mayoría ya, de los guardias civiles procedían de otras partes de España. Y porque además era muy raro que un vasco, hijo de vascos y nieto de vascos, quisiera ser guardia civil. Era extraño. Entonces ya no te tenía cacho. gente. Pero en esa misma, claro, y en esa misma época se logra aprobar el Estatuto de Autonomía del País Vasco, involucrando a 3 provincias de Euskal Herria, que son Guipúzcoa, Vizcaya y Áraba, lo que es hoy día el País Vasco, Te que no es cacho. todo el territorio, pero es el centro y también es el territorio al que se le había concedido autonomía durante la República. Entonces, como que una parte de la sociedad vasca empezó a decir, bueno, eh, al menos ya podemos considerar que volvimos al status quo previo a la guerra civil Claro, y bueno, ahora vamos para adelante. Eh, Hubo otro sector que siguió apoyando fuertemente a ETA, porque además estaba, como te decía, el componente socialista, de que querían un Estado socialista revolucionario en Euskadi, y porque además querían recuperar los territorios históricos. Porque y perdón que me alargue, pero es que el tema de verdad es muy complejo y si lo ve alguien de allá, puede herir muchísimas susceptibilidades. ya, Para que te hagáis una idea, hay una hay una cláusula del Estatuto de Autonomía del País Vasco que tiene su correspondencia en el Estatuto de Autonomía de Navarra, que Navarra tiene su propio Estatuto de Autonomía. Navarra es una comunidad autónoma distinta, que tiene la capital en Pamplona. Los Sanfermines, toda esa wea. ya, Eh, que dice que está la posibilidad de realizar
una consulta a la ciudadanía de ambas comunidades autónomas, de acuerdo a los cauces y canales institucionales, para formar una única comunidad. ¿Ya? ¿Y por qué se aprobó eso? Porque durante la transición, los nacionalistas vascos exigían formar una sola comunidad junto a Navarra. Dentro de Navarra había dos posiciones, una que era de los vasquistas que querían fusionarse con el País Vasco, y la otra era la del famoso navarrismo, que defendían una identidad distinta de Navarra y que se asocia más a la derecha tradicional. ¿Por qué es todo esto? Porque Navarra en la Edad Media fue un reino. Navarra fue un reino que termina anexado a España, a diferencia de Aragón, que se anexó porque su rey se culió a la reina Isabel. ¿Ya? A Navarra la invade Fernando de Aragón. O sea, lo anexan con Ya, las las armas. típicas rencillas históricas, sí. Y Navarra, Navarra, el reino de Navarra, había sido fundado por Íñigo Arista, que Íñigo Arista era un noble vascuense, vascongado, el año 1000, no, antes, Ya, 800. Entonces, en Navarra siempre se ha hablado euskera. Hoy día está reducido más o menos desde Pamplona hacia el norte, en el sur hablan castellano, pero los defensores del vasquismo siempre aducen que en realidad Navarra y el País Vasco siempre han sido una unidad étnico-lingüística. Y en parte siempre sí ha sido así, porque en Navarra la gente se apellida Echevarría, Arzola, Irarregui, ¿me entendí? O sea, son vascos, claro. pero entonces en el fondo incluso lo que dicen los vasquistas es que sí existió un estado vasco para los vascos independiente, y ese estado era el reino de Navarra. Te cacho. Y la ETA, si te fijas, tiene en su insignia, su símbolo, la ETA tiene Una hacha y una usan mucho un serpiente. águila. Un ¿Un hacha y águila? una serpiente. Y usan también un águila. Puta, todos Ese los es huevos son un águila a esta altura. esa águila es el águila de Navarra. Y eso es porque ellos son la tesis vasquista de que hay una continuidad entre el reino de Pamplona de Insta, del año 800, la época de la conquista musulmana, hasta los vascos de hoy, que en el fondo los que fundaron el famoso reino de Pamplona, que después fue el de Navarra, eran vascos. Y también ocurre que Fernando conquista el reino de Navarra, ¿Ya? pero alcanza a conquistar solamente la Alta Navarra, que es la que está de los Pirineos al sur, lo que hoy día es la Comunidad Autónoma de Navarra. La Navarra que estaba para arriba, me salió como Francisco Vega, la Navarra que estaba para arriba, mirando hacia el mar, Presidente, futuro presidente de quedó, Chile. siguió siendo independiente como reino, pero bajo la órbita de los reyes de Francia. Ya, puta, un huevo, Y, weón, ahí. y esa es la zona que hoy día corresponde al País Vasco francés. Cáchale un reo, po, weón. Pero bueno, todo eso para decir que al final, weón, como que había las maneras, había los motivos para básicamente hacer un proceso democrático, para ir de a poco reconociendo, claro, lo que tú decías, volver al prefranquismo, de puta, reconocer la autonomía al País Vasco, y que un poco la ETA, además empieza todo esto de que los atentados, como aquí lo que estaba leyendo, creo que su año más sangriento es el 81, que es su buen rato después de o sea, ni tanto, pero es buenos años después de la muerte de Franco. Y además le empiezan con esto de poner bombas, como que dejan atrás un poco esta cosa más así como al detalle de secuestrar, como tú decías, secuestrar a este alemán, no sé qué, y empiezan con esto de las bombas en exterior y la weá, y empiezan que al final, por lo que leí, es también lo que los va enterrando, empiezan a tener cada vez más víctimas como casualidades civiles, que más lo ponen, los decían como, esos son como Daños colaterales. esos daños colaterales, y todo el mundo fue como, pero weón, daño,
para ti es daño colateral, para mí es mi hermano, mi hijo, weón. Que empezó a ocurrir por montones porque empezó la llamada guerra sucia, tal cual como en México, en España hubo una Claro, guerra sucia, que fue que los porque fueron a cazar así como, weón, combatir fuego con fuego. al nivel de que ni siquiera es que el gobierno español creara una unidad antiterrorista especial, que en teoría había, sino que apoyaron y financiaron movimientos paramilitares que tenían ámbito de acción en el norte de España, algunos de los cuales eran resabio del terrorismo tardofranquista, o sea que, y lo particular de esto es que el grueso de esta guerra sucia ocurre a partir de 1982, que ya es el momento más álgido de ETA, pero 1982 es cuando asume el poder el Partido Socialista, Felipe González, y ocurre el famoso caso de los GAL. Los GAL eran los grupos de autoliberación, que eran grupos formados por guardias civiles, paramilitares, gente de extrema derecha, digamos, ultracatólicos, y que tenían militares en retiro, al más puro estilo de los escuadrones de la muerte, Claro. pero con la salvedad de que contaron con apoyo logístico y financiación mediante fondos reservados del Estado de parte del gobierno, de un gobierno socialista. Puta, Eh, y ahí volvemos, weón, a la ensalada político, weón, identitaria de España. bueno, totalmente. O sea, a ver, en el País Vasco hay mucha gente hasta el día de hoy que no puede ver al PSOE, no puede ver a los socialistas porque se acuerdan de los GAL y se horrorizan cuando el PNV ha pactado. Hoy día en el País Vasco gobierna una coalición del Partido Nacionalista Vasco con los socialistas. Eso para alguna gente es una traición. Claro, porque es como, weón, estáis gobernando con los buenos que financiaron. Claro, para alguna gente es como estáis gobernando con los buenos que financiaron a los que mandaron a matar, weón, no sé, a mi tío, a A mi, mi tío, que weón. además era un terrorista que mató al tío de otro weón. Sí, pues bueno, Eh, y eso mismo a lo que iba. Al final, cuando ya estáis como para combatir un grupo, como que ya los llamáis terroristas, y estáis financiando otros grupos como contraterroristas para combatirlos, lo único que te queda es una escalada de violencia. Es como la wea no va a bajar de eso, solo va a empeorar. no, que en serio es cuático. Yo tengo, bueno, tengo familia que vivió la época, digamos, el declive, el final de la época dura de ETA hasta fines de los 90. ¿Ya? Se fue largo, se hizo rápido, pero fueron años de mierda. Y justamente la época en que se empezaron a descubrir, mediante investigaciones periodísticas, una vez más, para que vean que la prensa sirve, Eh, se empezaron a descubrir lo que eran los grupos de autoliberación, que no existían, la gente no sabía, eran grupos que actuaban debajo del sistema. Eh, y hasta el día de hoy no pueden oír a Felipe González. Asesino, monstruo y todo. Ahora, claro, convenientemente también omiten el hecho de que estos tipos combatían una organización terrorista que también mataba gente. O sea, los dos eran unos asesinos de mierda. claro. Eh, pero para que te hagas una idea, en España hubo un proceso judicial por los GAL. Hubo condenados. Se condenó a mi pariente Vera, Sí, pues eh, ahí leí que había un mini- Vera. ministro del Interior, socialista, de Felipe González, se le condenó a cana efectiva, porque se demostró que el weón había ordenado a unos lunáticos que salieran a cazar gente. Era una Eh, casareta, básicamente. y no, y cuando decimos ETA es lo que sonara ETA. Sí, pues. Resulta que, ¿sabes quién indulta a Vera? ¿Ah? Lo indulta José María Aznar, ¿me entiendes? Del Partido Popular, el señor Aznar, que todos lo odiamos por ser un fascista hasta como con pinta hitleriana, lo indulta Aznar al ministro socialista, o sea, no lo insulta, no lo indulta, perdón, después Rodríguez Zapatero. Claro. Y cuando te decía Sí, que la ensalada. arrasaban todo lo que tuviera que ver con ETA, en parte los GAL empiezan a salir a la luz porque se mandan una flor de cagada. Y es que estos lunáticos andaban en busca de una etarra, ¿Ya? eh, creo que en San Sebastián, y que era parte de la cúpula militar de ETA,
cosa de tomarlo y sacar la información mediante tortura. Y una vez que Lindo. tuvieran la información que necesitaban, pegarle el tiro de gracia. Y resulta que estos hueones agarran a un pobre hombre de Dios en la calle, saliendo de uno de los lugares que frecuentaba este otro, y era parecido. Los hueones se llevaron a la sala de tortura a un campesino A un doble. que había ido onda ese día a la ciudad a hacer trámite, y lo tomaron y lo sometieron a tortura. No, Entonces, claro. Eso y te claro, y dice, después puta. cacharon que, oye, chucha, nos equivocamos. Esa es la weá, no podía estar, claro, no podía estar operando en torno a parecidos. Como que más, No, y la eso cosa te es que el dice que. gobierno español toleró eso, toleró la guerra sucia durante años. Ahora, se dieron situaciones insólitas durante toda esta época. Por ejemplo, el Athletic de Bilbao, que es uno de los dos clubes más grandes, en realidad el más grande, pero si alguien de la Real Sociedad llega a ver esto, se va a enojar mucho, pero ¿Ya? asúmanlo. Es el club más laureado del País Vasco, Asúmanlo. el Athletic de Bilbao, que tiene una particularidad que es destacada por muchos alrededor del mundo, que se llama la filosofía del Athletic, que algunos podrán considerar racista o hasta nazi, porque tú para jugar en el primer equipo del Athletic tienes que haber nacido en uno de los territorios que forman el territorio ancestral vasco, Euskal Herria, o sea, Navarra, Iparralde, ¿ya? Tienes que o haber nacido, perdón, o haberte formado como jugador en la cantera de algún equipo de ahí, de los Osasuna, la Real Sociedad, del mismo Athletic, etcétera, y ahí tú puedes formar parte o qué sé yo, haberte venido a vivir al País Vasco a los 3 años, ¿cachai? Una cosa así, como que se han Ya, dado o casos. sea, puta, por decirlo en corto, tenéis que ser vasco y muy vasco. Sí, sí, últimamente ha habido, por la globalización, ha habido más excepciones, Iñaki Williams, Kenan Codro, pero tienen pertenencia al lugar. Ya. La cosa es Puta, que yo lo bajo esta encuentro. filosofía, No, no, no dale, dale. sé, puta, yo encuentro bueno, al final es un club privado, weón. Y si. Yo lo veo más por una cosa de tradición que me molesta esa weá de que ya se haya diluido tanto. Que weón, como que por uno Mm. ahora decís como que esta weá defender a Pepe Le Pew es como weón te dicen que eres un nazi. Es como, no, weón, es como dejemos de Y lo diluir. quieren cancelar. No, y dejemos de diluir un término que es súper puntual y es para referirse, weón, a un Sí, grupo. no banalicemos. Eso, es como si hay una palabra que no hay que banalizar eso. Onda. Por suerte los culiados no andan, weón, refiriéndose a todo como este es el holocausto de los dibujos animados de Cartoon Network, porque, weón, No, están al claro, este es lado. el campo de concentración del fútbol. Sí, Eh, es como, weón, onda, ¿por qué onda nazi? Es lo mismo que ahora todo el mundo cree que tiene depresión. Es como, no. Hay gente que porque pasa todos por son malos bipolares. momentos. Claro. Soy bipolar. ¿Por No, qué? y Porque en la mañana me reí y ahora estoy llorando. he visto que ahora incluso todos los sacos wea andan diciendo que son autistas, son Asperger para justificar malas habilidades sociales. Es como, no, imbécil. Ah, no, ahí no puedo decir nada porque yo hago eso. Obvio, pues, Pero no es que yo weón. me diga Asperger, a mí me lo han dicho. Así No, que puedo es decir una que otra estupidez. gente me lo ha dicho a mí. Es una estupidez, porque también estáis normalizando una condición, ¿cachai? Que tiene cierto weón, discapacidad cognitiva y lo estáis volviendo una Ah, bueno, manera de decirle a alguien como, oye, debería hablar con gente más seguido. ¿Cachai? sí, claro, ¿no? Para los que tenemos gente con condiciones de ese tipo, sí, igual es penca que estén como diciendo, soy autista, ¿por qué? Porque no quiero ir a ver a cenar con tu mamá. Eh, Claro, no, pero bueno, volviendo al tema del Athletic, sí. que en el marco de esta filosofía que los mismos, como decías tú, para darte la razón, los mismos socios no quieren cambiar, porque el Athletic es propiedad de sus socios y los socios no lo han querido cambiar y ningún presidente, porque allá se vota por el presidente del club, Ajá. ningún presidente nunca lo ha propuesto. Ningún candidato nunca ha dicho quiero empezar a contratar niñitos de Mali. No, no, no. Te dicen, ya, si el niñito de Mali se vino a vivir a los 3 años acá, que juegue, pero si vamos a pagar 30 millones de dólares por un tipo que no habla español, no, gracias. Puta, eso yo lo Eh, encuentro bancable porque los weones un poco. Ese no es un gran equipo hasta donde yo sé.
No, weón, y jugando así, con esa autolimitante muy grande, no han descendido nunca. Claro, Nunca. yo lo encuentro cuasi heroico. Es como los buenos están asumiendo, se están, por respetar una tradición, se están autoponiendo un handicap re heavy. ¿No? Y han ganado copas, han ganado, de vez en cuando ganan algo. O sea, pero la cosa es que en base a eso llega al equipo en los 90 un seleccionado francés destacado, campeón del mundo, Vicente Lizarazu. Lizarazu, nacido Ya, en San Juan de Luz, en el Iparralde, País Vasco francés. Apellido Lizarazu, de familia vasca, nació en el País Vasco, o sea, un vasco, pero de ya, Francia. La cosa es que Lizarazu, como buen vasco francés, en realidad poco y nada cachaba del tema del conflicto y el conflicto y el conflicto vasco. Y, él venía a jugar al fútbol, venía a jugar al Athletic y ya. ya, Lizarazu, que llegó con muchas expectativas porque era, o sea, el país, lo que ocurre es que el País Vasco francés, el País Vasco tú lo puedes dividir como en dos grandes zonas deportivas. El País Vasco español, español, no se enojen, pero el País Vasco de Egoalde se caracteriza por el fútbol. Tiene muy ya, buenos futbolistas. El País Vasco francés por el rugby. Tiene muy buenos rugbyistas. Y tienen dos equipos de rugby muy potentes. Uno ya, es entonces el estáis, weón, mezclando, claro. Biarritz. Entonces, no es común que un francés se viniera a jugar a la Liga Española, al Athletic, y llegó Lizarazo. Lizarazo se terminó yendo, creo que duró una temporada, porque le querían cobrar el impuesto revolucionario. Lo extorsionaron, que era una práctica muy común en esos años, 80 y 90, fue el boom de los famosos impuestos revolucionarios, donde ETA tenía agarrada de las pelotas a jugadores de fútbol, animadores de televisión. El País Vasco, acuérdate que es una de las dos grandes, una de las tres zonas industriales de España, entonces tienes muchas grandes empresas ahí. Ya, A todos los ejecutivos los tenían amenazados de muerte. Todos eran posibles blancos de ETA, todos, los de las empresas españolas, los de las empresas francesas, los de las empresas netamente vascas, todos eran posibles objetivos de ETA. ya, entonces, puta, no tenéis que ser, weón, hiperanalista para darte cuenta que ya como que está dando señales un poco de desesperación el movimiento. Cuando ya tenéis que Al recurrir, final fue puta, así. a amenazar de muerte como a, weón, propios personajes destacados de como de la nación a la que supuestamente pertenece tu reivindicación étnica, es como, puta, weón, como que anda, estáis perdiendo un poco el norte. Literalmente. Pero, Ah, mira, además que yo creo que la gran expresión de esos palos de ciego que estás diciendo ya es el atentado de Hipercore, ya. eh, que es el atentado más sangriento de ETA y, y el más feo porque fue el que tuvo más víctimas, más, como decían ellos, daños colaterales. Eh, y porque además lo hacen en Barcelona, que no era una ciudad que, bueno, hasta el día de hoy evidentemente no es una ciudad identificada con el poder hegemónico españolista, todo lo contrario, y que termina siendo lo horrible que fue por una serie de chascarros, es fuerte decirlo así, pero chascarros, chambonadas y confusiones que podrían haber evitado todo. Resulta que ETA decide atacar Hipercor, que era un centro comercial en Barcelona, porque pensaban, esto yo no sé cómo fue posible, pero bueno, no había internet en ese tiempo, era Claro. muy incipiente. Ellos pensaban que en ese momento Hipercore era de capitales franceses. Entonces los tipos le querían cobrar unas cuentas pasadas a Francia, dijeron vamos a atacar objetivos franceses. Ya. Fueron a atacar Hipercore. Así todo, la cúpula militar de ETA no tenía como política hacer ataques tan indiscriminados a civiles. Entonces dice, bueno, vamos a hacer el procedimiento estándar y vamos a dar el aviso. Vamos a dar el aviso de que vamos a poner una bomba en Hipercore para que evacúen Hipercore y mueran solamente los hueones que tienen que morir. Ya. O sea, trabajadores del Estado español. Ya. Dan el aviso, atiende a algún pelotudo en Hipercore y dice, bueno, ya, aviso de bomba.
por favor, llama a la policía, llama a los mozos de escuadra, oye, vengan, revisen, ya. La policía revisa y no encuentran la bomba. No encuentran la bomba en el recinto. Pero ¿qué pasa? Que los etarras habían puesto la bomba en un auto. Claro, y Y no habían dicho, especificaron. no especificaron, y habían dicho, la bomba va a explotar a las 3:30. Si no han evacuado Hipercore a las 3:30 va a haber un derramamiento de sangre. Y después en los juicios que hubo a la tragedia de Hipercore, los encargados de la seguridad daban una excusa, algo así como, miren, es que ocurre que hicimos el procedimiento regular, llamamos a la policía revisó, nuestra seguridad privada revisó, no encontraron nada y dieron las 3:30 y no explotó nada. Entonces dijimos, bueno, pasó lo peor, que siga la gente. Era un viernes, o sea, digamos, había gente. Y para más remate, y esto también fue verdad, lo dijeron durante los procesos judiciales, habían recibido en ese mismo día una cantidad de avisos falsos de bomba, creo que eran 12, por decirte Chucha. algo, no sé si 10 o 12. Ya, entonces ya te Que cacho. no, es que era muy común, era el cuento Pedrito y el Lobo. Era muy común Claro. recibir avisos de bomba, entonces decían, estábamos recibiendo del toque de 70 al mes. No podíamos evacuar 70 veces el centro comercial, entonces, ya. Resulta que el reloj explosivo se atrasó, y si bien efectivamente estaba programado para las 3:30, como todo en España, se atrasó y explotó a las 4. Ponete algo, explotó a las 4:10, con toda la gente adentro. Murieron no sé cuántas personas. En Barcelona, o sea, los catalanes nunca han tenido, más allá del fútbol, nunca han tenido un mayor problema con los vascos, quedó la cagada. Y ahí ETA terminó de ganarse la antipatía del español medio, porque los empezaron a ver ya como una banda de asesinos. Ya no es que quisieran instaurar un socialismo, leninismo, un Claro. Euskadi libre, no, ya era por matar. Y matar principalmente para sacar plata para la causa. Y un poco, ¿en qué año me dijiste que fue esto? Esto fue en los 90, comienzo de los 90. Ya, porque no me sé bien el Estaba año, González pero todavía, estaba terminando González. por esa misma época, además, me parece que por los 90 por ahí, un poco después, ocurre también, se ponen de acuerdo el cese al fuego en Irlanda. Eso es súper importante. Sí, porque es un Eso es detalle súper súper importante. importante, porque, o sea, para ir así en lo más básico, demostró, puta, que en este caso tenía como dos, tenía el IRA que estaba poniendo bomba, algo medianamente similar, pero en este caso como una lucha entre como dos naciones, un conflicto religioso histórico, bla, bla, bla. Religioso. Claro, que lograron sentarse, ponerse de acuerdo y ahí, puta, decir un alto al fuego que fue respetado hasta el día de hoy. Y eso como que un poco demostró al mundo como hay una salida pacífica efectiva. Y como estos buenos tienen tanto o más razones para estar agarrándose que los ETA. Es que sí, o sea, los etarras siempre vieron a la causa irlandesa como un reflejo de lo que ellos podían llegar a hacer. Entonces, para el independentismo vasco, como se conoce en el País Vasco, Abertzale o Abertzale, Ajá. que es el independentismo vasco de izquierda, no el del PNV, el de izquierda, fue algo súper fuerte ver que el conflicto en Irlanda estaba terminando de una manera pacífica negociando con la monarquía. Y eso también quitó mucha fuerza. Y eso también generó un quiebre dentro del mismo abertzalismo. Porque el brazo político de ETA, pues acuérdate que era ETA político-militar, Sí. que era Herri Batasuna, es ilegalizado. El Estado español ilegaliza Batasuna y declara ilegal inconstitucionales, digamos, a su cúpula, todo ya. Y entonces ahí empieza una época ya final de definiciones dentro del mundo del independentismo vasco más duro, es decir, como qué hacemos. Y una parte importante de la izquierda Berzale decide romper definitivamente con ETA, estando ETA todavía activa. Dice, y ahí surge, por ejemplo, Aralar, que acabó siendo un partido escindido de Batasuna. Y en resumidas cuentas,
se establece el germen de lo que hoy es Bildu, Bildu, que es el brazo político de la izquierda Abertzale en la política española, pero que es una izquierda Abertzale que rechaza toda forma de violencia como instrumento de lucha, a Te cacho. pesar de que hasta el día de hoy le sacan en cara ETA como gran arma o sea, y a los que pactan con Bildu, ya sea por pacto activo o por omisión, como es el caso del actual presidente del gobierno en España, se les saca en cara permanentemente que, oye, estás pactando con ETA, así como cuando en realidad esta izquierda Berzale es más heredera de aquellos que rompieron con ETA, más allá de que evidentemente la base social es la misma y los etarras, digamos, no creo que los etarras escarcelados voten por el Partido Popular, Claro. pero ya, es una parte de la sociedad que hoy día está representada políticamente a través de un partido que logró institucionalizarse. Porque la idea la idea de Madrid en su minuto ilegalizando Batasuna, creo que fue dejar sin expresión política a todo lo que estuviera a la izquierda del PNV, o sea, de este independentismo de centro-derecha, y aislarlo, pero terminó teniendo igual su expresión política, y yo creo que eso igual ayudó mucho a que el conflicto tuviese una solución pacífica, parecido a lo de Irlanda, pero muy distinto también a lo de Irlanda, porque en España el Claro. Estado nunca dio el brazo a torcer. Y eso te iba a Nunca. decir. Por la chucha, el eco, weón. No, y así como para llevarlo como a la recta final de esta como weón, Sí, sí. masterclass sobre la ETA, que yo vi puta un documentalcillo, así como un reportaje, un par de unos 20 minutos de la Deutsche Welle, que hablaba un poco, más que sobre la historia de la ETA, obvio que te decían un poco eso para entender, pero hablaba como del presente de los presos de la ETA, de que han ido saliendo, su reinserción en la vida española. Y un poco lo que me llamó la atención del documental es que no hablaba tanto, ya no se hablaba tanto como de la definición de ETA, como que un poco ya está semi así como acordado de que puta, estos buenos fueron como un movimiento terrorista, ¿cachai? Mataron mucha gente. Como que actualmente ETA, el tema es más como de qué se hace con la gente que participó de ETA, se les mantiene, porque hay algunos, no sé, ocupaban un ejemplo de uno que lo excarcelaron hace poco, que era un buen que le habían dado una condena como de 40 años, pero que nunca participó en ninguno de los actos terroristas. Y que de ahí había una otra vieja que estaba como en contra y que un poco que los sequen a todos en la cárcel porque una de las víctimas Sí. como políticas de un asesinato ha sido un tiro en la nuca había sido su hermano. Entonces que un poco más la discusión de la ETA hoy en día está como en si cómo se reinserta a los simpatizantes de ETA en el país. Que claro, los ETA que puta, que si eres un ETA que armó una bomba y la detonó, no podéis pedir mucho así como, bueno, yo quiero trabajar en McDonald's. Ahora no, vos estáis a secar en la cárcel, no tenéis muchas opciones. Pero a los como Es que ese es un adyacentes a tema de la ETA, discusión. es el tema, si los reinsertáis en la sociedad, si tienen que pagar más, cómo son vistos por la gente, porque este ETA excarcelado fue recibido como un héroe en el pueblo en el que volvió y así dieron trabajo y un poco como que, claro, si tú eres alguien que perdió a un pariente en los años de terror de la ETA, no te gusta ver mucho que esta persona como que No, participó de ese movimiento, lo reciben, lo llevan en viandas, weón, y como que le dan de todo como si fuera un héroe de es guerra. un tema ese. Es un tema porque la sociedad vasca quedó muy, muy dividida, a pesar de que ETA tuvo su apoyo y el independentismo en general, o más que independentismo, porque también hay mucho vasco que es nacionalista vasco, pero tampoco es que quiera romper completamente con España. Pero si tú sumas lo que son los abertzales más los gerzales, o sea, el PNV más Bildu y todo, una mayoría de la sociedad vasca es de corte, se sienten más vascos que españoles. Entonces, claro, es fuerte, porque también hay un porcentaje importante que son hijos de andaluces o nietos de leoneses que emigraron a trabajar en el puerto, en las minas, y etcétera, etcétera, etcétera. Es súper complejo. Mira, justamente para ir terminando, pero
alcanzar a tocar, ojalá, varias cositas. Ya, primero, España es muy criticada hasta el día de hoy por mantener una política con los presos de ETA que es de distanciamiento del País Vasco de Navarra. O sea, tipos que su campo de operaciones terroristas fue, por decirte tú, Vizcaya, y que son de Vizcaya y los encarcelan ¿Ya? en Granada. Ah, sí, pues Ah, sí, weón. Eso lo hablaban en el documental, que daban el ejemplo seguida de una mujer con un hijo que iban a visitar y tenían que mandarse un pique como de 1.200 kilómetros en un bus. en avión, y claro, o tomar avión si es que Sí, pueden. Entonces, esos organismos internacionales de derechos humanos le han dicho al Estado español que paren con eso, porque y España a su vez contesta que es por motivos de seguridad, para evitar una rearticulación. ETA se autodisolvió. ETA dejó hace poco, fue el 2011, fue el cese al fuego, si no me equivoco, el cese al fuego definitivo, y fue un auto impuesto cese al fuego. eh, y la misma ETA, con esto no estoy dándoles las gracias, pero la misma ETA convocó a verificadores que habían estado en el proceso norirlandés, que también habían estado en Colombia, para que pudieran verificar que se había hecho la entrega de todo el arsenal que todavía mantenían en su poder y que no quedara ninguna célula suelta dando vueltas. sí, Hasta el pues, y momento eso. Dale, dale. no ha habido, hasta el momento no ha habido ningún descolgado. Y eso te iba a decir que Eh, también es estratégico, como que se dieron. Fue inteligente de ellos de darse cuenta que como que ya tenían un poco la batalla perdida y darse cuenta como de que claramente si es que es lo típico como que si el que coopera con la autoridad le llega una sentencia más suave. Entonces que si nos desarmamos voluntariamente en este momento, puede que para muchos de los carcelados o de los que intentemos volver a la sociedad civil ahora, sea más fácil, no nos pene tanto, como que es un gesto para no esperar tanta retribución. y en parte, bueno, también hasta el día de hoy es un tema de investigación el por qué fue el cese al fuego, pero una de las razones es que había una gran cantidad ya de la banda que estaba desarticulada, vale decir que estaban presos, y era también un poco jugársela por las condiciones de esos compañeros presos y por el futuro de esos compañeros presos, como dice, una vez que salieran. Y también Claro, para evitar. pero es eso así como para hacer el círculo total, como que en cierto sentido es que ese fue el motivo, ¿cachai? Como que fue un poco, tenemos a demasiada gente presa con puta, cadenas muy largas, 40 años. Este que te menciono, que era el ejemplo de la Deutsche Welle, no era un weón que había participado en actos terroristas directamente, sino que era una especie como de facilitador, nomás así como una especie de Sí, burócrata de la ETA, digámoslo así. Tenía 40 años. Un poco podría decir, si es que esa fuera la tesis, podría hacer la lectura de que fue una especie así como si fuera la película Hollywood, ¿cachai? Como que los dirigentes de la ETA como que se mirarían entre ellos y dirían como, onda, como que tendrían ese momento en que como que se ven el alma y dicen como, bueno, ¿qué somos? ¿Somos como un grupo terrorista? ¿O somos algo que busca, ¿cachai? Como la autonomía vasca, eso no cuenta como... Podría hacerle el caso, ¿cachai? Muy guión Hollywood de que hicieron como el sacrificio final en favor como de, ¿cachai? A favor de la identidad vasca, que fue más una cosa como que primó, de acabar con el conflicto. claro, y primó una especie de lealtad hacia quienes son por sobre la ideología y el marxismo y la yada yada de esa wea. Es que mucho de eso igual se perdió, y muchas de las nuevas generaciones también dejaron de tener una visión tan revolucionaria ortodoxa, así como de la lucha armada y la cale borroca, y entonces y se jugaron por otras luchas que son de nuevo tipo, ¿cachai? El ecologismo, el feminismo, y esas son las banderas ahora.